Bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy tenemos una sección de tarot psicológico para transmitirte con ella un mensaje que ayude a renovar tu energía y que te ayude a tomar decisiones en algún aspecto de la vida. Para aquellos que no me conocen, soy Swan y en el día de hoy vamos a hacer una lectura interactiva para responder a la pregunta ¿qué debes hacer para poder avanzar? Principalmente, la pregunta está enfocada en tres ámbitos: amor, dinero y trabajo. Sin embargo, si tienes una duda en otros ámbitos de la vida, como la salud, la familia, lo personal o cualquier aspecto de la vida humana, el mensaje puede ser adaptable. Solo elige la opción que más te llame la atención y prepárate a recibir un mensaje. Recuerda que diariamente estoy subiendo mensajes cortos para que comiences y termines cada día de forma positiva. Te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para que encuentres todos los días mensajes que fortalecen tu espíritu. Comenzamos entonces la lectura. Tenemos tres opciones. En la primera opción está enfocada principalmente para aquellas personas que quieran responder la pregunta de qué debes hacer para poder avanzar desde el ámbito del amor, la segunda desde el dinero y la tercera desde la energía del trabajo. Recuerda que puedes adaptar la pregunta a otros ámbitos de la vida eligiendo la opción que más te llame la atención, o si lo prefieres, también puedes seguir la respuesta en cada uno de estos tres aspectos. Comenzamos entonces con la primera opción para tratar de aclarar qué estás atrayendo en el ámbito del amor. Es tiempo de empezar a analizar tu interior y mirar cuáles de las sensaciones o sentimientos que allí hay debes soltar. Controlar las emociones te evitará ser responsable de tu propio destino. De esta manera entenderás que también somos responsables de lo que nos sucede. Esto quiere decir que es importante dejar de ver a los demás como los culpables de todo lo que nos sucede en nuestro entorno. Es muy importante también que asumamos una responsabilidad entre lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, y que si bien hay unas responsabilidades ajenas, también somos nosotros los responsables de nuestra propia existencia. En ese sentido, la carta del emperador a la inversa nos hace ver de que estamos perdiendo el control de nuestras emociones, que es necesario tomar un equilibrio para evitar esa sensación de que estamos siendo controlados, de que nuestra libertad se está perdiendo o que incluso caigamos en situaciones en las que haya abuso de autoridad, tanto que esté yo abusando de mi propia situación o que alguien esté abusando de mi propia realidad. Es muy importante esto para que no nos sintamos con las emociones caídas o con las emociones bajas o ser presa del victimismo, como te dije en la carta anterior. En este orden de ideas, entender de que lo que pasa es parte de un ciclo temporal de la vida es muy importante. Aprender a soltar es también aprender a cerrar. Aprender a cerrar es también aprender a evolucionar. Si evolucionamos de forma positiva, entenderemos que todas las personas que llegan a nuestra existencia son parte de una misión. En este orden de ideas es importante aprender a cerrar el ciclo para no quedar con traumas, dolores o sensaciones de frustración. Cuando nos aferramos a algo que irremediablemente no va a funcionar, nos estamos haciendo daños y creemos que a veces utilizar artimañas o estrategias para hacer que las personas se queden a nuestro lado es el peor error que podemos hacer en pro de nuestras emociones. En efecto, al ver esta carta podemos ver que la solución o que la respuesta a la pregunta es poder soltar. Si queremos tomar una decisión o saber qué realmente debemos hacer para poder avanzar, es empezar a soltar.
no estamos permitiendo evolucionar, estamos atrasándonos, estamos impidiendo encontrar una solución. Por consiguiente, los cambios que está dándonos la vida son cambios que no estamos deseando, que no son aceptados, porque precisamente no aceptamos que el ciclo esté terminando y que otros se pueden abrir. No batalles contra los miedos, no seas enemigo de tu propia mente. Si hay la posibilidad de que las cosas se solucionen y que se pueda llegar a un acuerdo, no pierdas del todo la esperanza, pero si por el contrario ese desánimo que sientes es porque efectivamente ya sabes o tu corazonada te está indicando de que no es momento de continuar o que se debe o que se debe dar el paso al costado para terminar, hazlo. En este momento la mejor sensación que puedes hacer es la búsqueda de tu paz interior. Si algo te la arrebata, no te quedes ahí. Lo único que harás es hacerte daño. En efecto, es importante aprender las lecciones del pasado, sanar heridas, no tener miedo a continuar el camino. La vida siempre sorprende al final, las cosas siempre tienen una razón de ser, por eso es importante aprender de lo que se vivió. Si la situación se puede remediar, aprender del error para que en un futuro no vuelva a suceder, pero si por el contrario no puede haber un punto que permita su sanación, entonces es importante cerrar el ciclo, cerrar la herida paso a paso hasta que finalmente ya seamos capaces de recordar sin dolor. De esta manera aprenderemos la lección para que en el futuro lo nuevo que emprendamos pues no vuelva a caer en la misma situación o sepamos cómo enfrentar cuando nos estemos en una situación similar. La sabiduría es importante en este punto de la vida. Saber actuar con inteligencia nos permitirá llevar el control de nuestras emociones. Saber pensar es saber actuar. El saber actuar nos debe llevar a un aprendizaje, una reflexión sobre la vida. Ese contraste entre pasado, presente y futuro nos permitirá tomar una decisión, tener la claridad de saber o interpretar hacia dónde van las cosas es el primer paso para tomar la decisión que tanto estás deseando. Si en efecto tu reflexión te permite inferir que el avance hacia el futuro está yendo por un camino de desesperación, de ansiedad, de miedos, de tristezas o continúa la situación actual, ya sabes lo que debes hacer. En efecto, como te lo decía en la carta anterior, podemos aquí claramente afirmar que no hay una visión hacia el futuro, que la concentración está en este momento en la realidad y que por consiguiente no estás sabiendo interpretar el rumbo de la existencia, que hay un fuerte bloqueo o un estado de negación que te impide aceptar el rumbo que está tomando tu destino. No desaproveches la oportunidad para reconstruirte. Suelta, como te lo indiqué hace un momento, libera y no te dé miedo al fracaso, porque en los fracasos también hay una lección que aprender que nos permitirá evolucionar. Sal del presente, no te concentres en lo bonito que fue, concéntrate en lo doloroso que podrá ser si continúas en la misma situación o por el mismo rumbo que estás encauzando actualmente tu existencia. En efecto, cuando te cierras en tu posición personal, verás lo que te decía en las primeras cartas, que no aceptas otros puntos de vista, que te victimizas, que crees que lo que te está sucediendo simplemente es consecuencia de las acciones de otras personas y no somos capaces de entender cuál es nuestra responsabilidad en la situación por la que estamos atravesando. Por eso es importante no centrarse en una posición personal que lleve un enfrentamiento. También es parte del consenso aceptar que somos parte del inconveniente o de la situación que se está atravesando. Una relación o una experiencia siempre se vive entre dos o más personas y esas dificultades también se deben solucionar, entender y afrontar entre las personas que conforman esa situación, esa relación o ese episodio que está sucediendo. También es importante aprender
que es normal toda crisis para aprender de ella. La adversidad está de tu lado. En este momento podríamos responder a ciencia cierta que para responder a la pregunta, para poder avanzar necesitas realmente soltar. Es importante que aprendas a cerrar bien los ciclos. No te aferres a algo que no va a llevar a ningún lugar y que únicamente te quitará tu paz, tu bienestar. Tu tranquilidad es lo más importante que te puedes dar. No permitas que por aferrarte a algo que ya no funciona se pueda perder. A la final, tú eres quien toma la decisión. Y esa decisión definitivamente te lleva a entender que debe haber un aprendizaje. Ese aprendizaje debe ser para evolucionar. No debe ser un aprendizaje para cuestionarte, para atacarte, para destruir a otras personas. Ya lo que sucedió, sucedió. Las ilusiones de la vida no pueden ser el distractor del cambio positivo que puedes tener. Utiliza ese poder de transformación, como lo veíamos en el 7 de copas, para poder imaginar sin alejarte de la realidad. Eres importante, eres capaz de salir adelante, no pierdas la fe. Cualquier ciclo que se cierra te puede llevar a la entrada de uno mejor. Ahora, si hacemos un contraste entre el final de la lectura y el principio de la misma, podríamos varias cosas que concluir. En primer lugar, lo que te decía de que en toda existencia son normales las crisis para poder avanzar. Por eso es importante saberlas interpretar, saberlas comprender. Tener el control de las emociones nos permitirá saber afrontar con madurez lo que estamos viviendo y tener mayor claridad para tomar una decisión en pro de nuestro propio bienestar, y de esta manera no nos vamos a aferrar a algo que nos va a hacer daño al final. Es muy importante saber entender de que no siempre estamos para el triunfo, que también es parte de la vida el fracaso y que el fracaso también nos puede llevar a un éxito futuro si sabemos utilizar la lección que éste nos dejó para aplicarla en situaciones posteriores de la vida. Saber cerrar ciclos en efecto es muy importante porque ello nos permite que esos bloqueos que inicialmente tuvimos no nos sigan bloqueando la visión hacia el futuro y que nos sigamos concentrando hasta el presente. Una vez entonces entendamos y aprendamos la lección, tendremos la posibilidad de actuar con tranquilidad. Seremos los líderes de nuestro propio destino, que como veíamos en las primeras cartas, entonces nos llevará a entender de que somos nosotros los que estamos diseñando nuestra realidad, que si bien compartimos nuestra existencia con otras personas, a la final todos tenemos una misión y una realidad que afrontar, que aprender, y que no es culpando a los demás como la vamos a aprender. Soltemos, liberemos, entendamos de que todas las guerras que batallamos nunca las vamos a ganar todas, pero que sí podemos ganar las más importantes, que son en pro de la tranquilidad, el bienestar y la prosperidad para nuestra vida. La mejor forma de ganar una guerra es pensando la estrategia que nos llevará al éxito, no improvisando situaciones o aferrándonos a algo que no va a funcionar. Los generales que se quedan combatiendo con estrategias de la antigüedad pues están condenados a fracasar en la guerra. Es muy importante que tengas en cuenta esto. Y en este orden de ideas es donde viene entonces la reflexión personal. Si hacemos un proceso de interiorización personal, tendremos la fuerza necesaria para poder combatir esa guerra. Si bien es un momento en los que hay mucho desánimos y estamos batallando con nuestros propios miedos, a la final cuando somos capaces de vencerlos nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que en algún momento llegamos a imaginar o llegamos a suponer, que, que no era tan subestimado como unas personas no lo hicieron creer. Y en efecto, pues cuando comparamos nuestros miedos, nuestros interiores con nuestra sabiduría, pues nos damos cuenta de que al final
nos estamos bloqueando, que somos nosotros los que no estamos reconociendo nuestro verdadero valor y que estamos aún dejando a un lado el deseo de vivir por darle prioridad al deseo por renunciar, desistir. Si queremos que este loco que está caminando el mundo siga adelante y aprenda de las lecciones y se convierta en una carta positiva, el truco estaría en soltar el miedo. Cuando soltamos el miedo, afrontamos nuestros miedos. Cuando somos capaces de entender qué es lo que nos está sucediendo, entonces ya no tendremos miedo de vivir. Ya no tendremos miedo de ser nosotros mismos. Seremos una persona mucho más segura y la versión que le proyectaremos al mundo será tan increíble que muchos dudarán de que realmente estén hablando con esa persona que proyectamos en el pasado. Todos evolucionamos, todos somos capaces de salir de una crisis, pero si en este momento quieres avanzar, necesariamente deberás aprender a soltar. Si no cierras el ciclo, seguirás en la situación actual y te estarás condenando al dolor, la frustración y la tristeza. Ahora miraremos la carta desde el tarot chino, en donde el complemento que viene desde allí nos está indicando que una vez entonces logremos lo anterior, podremos rodearnos de abundancia. No es hora de impedir que podamos superar nuestros miedos, por el contrario, es hora de demostrar que somos los cuidadores de nuestro destino, que podemos derrotar nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras frustraciones y que una vez cerremos el ciclo de forma positiva y que aprendamos la lección de él, estaríamos abriendo la puerta de la abundancia y de la prosperidad a otras etapas de nuestra vida o a otras facetas que nunca pensamos que podríamos llegar o estar ahí. Ahora miraremos el complemento desde el tarot astral y el mensaje es el siguiente. No te dejes apagar. Como te decía al realizar la lectura, sientes que realmente no sabes qué hacer y que hay un bloqueo. Cuando sentimos que bloqueamos, apagamos nuestra propia luz. Es hora de que comiences a brillar. Recuerda lo que te decía al final, que eres capaz de llegar a ciclos o etapas en las que jamás creíste que podías llegar. Es por eso que es importante que le demuestres a la vida que eres capaz de llegar a donde quieres llegar y brillar con tu luz propia sin depender de la de nadie más. Y finalmente, una vez logres lo anterior, el decreto que puedes utilizar para seguir transformando la existencia es el siguiente. El universo es infinito, la abundancia me rodea, tengo todo lo que necesito y mucho más. Con este decreto podrás confirmar que en efecto eres el dueño o la dueña de tu destino, que no necesitas a nadie más para llegar a la meta, que puedes seguir adelante, que puedes aprender de la lección. Lo único que necesitas es la voluntad y la claridad para seguir adelante. Recuérdalo, el universo es infinito, la abundancia me rodea, tengo todo lo que necesito y mucho más. Muchas gracias. Continuamos entonces con las personas que eligieron la opción número 2 para responder la pregunta ¿qué debes hacer para poder avanzar desde la energía del dinero? En primer lugar, es muy importante comprender qué es lo que está sucediendo, comprender, informar, notificar, establecer un diálogo con las personas con las que vives, con las personas con las que convives, te permitirá comprender cuál es la realidad, pero sobre todo es importantísimo tener una comunicación contigo mismo o contigo misma, de manera que te puedas sincerar y no caer en estados de negación que de pronto te puedan afectar. La sinceridad, como te lo indicaba hace un momento, es fundamental. Si no hay sinceridad, obstruirás tu destino. Es muy importante entender qué es lo que está sucediendo.
Cuando miramos tu interior y lo contrastamos con lo que sucede y lo que recibes de él, vemos que te has nutrido de mucha sabiduría, que tienes la capacidad de acción y que realmente entiendes cuál es tu misión en este planeta, que sabes bien hacia dónde vas, por qué vas y qué esperas realmente de la vida. Es por esto que debes aprender a no dejarte llevar de miedos, de temores o incertidumbres, porque sabes muy bien qué es lo que quieres. Y en efecto, aquí podemos confirmar que cuando somos capaces de vencer nuestros temores, que cuando somos capaces de dar el paso hacia adelante y entender realmente qué es lo que necesitamos para poder avanzar, entenderemos que lo primero que hay que derrotar es nuestra propia mente cuando ésta nos quiere hacer sentir o saber que no estamos yendo hacia ningún lugar. También es muy importante que mires realmente la sinceridad de tu interior y, y establezcas realmente hasta dónde quieres llegar respecto a los demás. Si te estás comparando con otras personas o estás permitiendo que otras personas se comparen contigo. No puedes permitir bajo ninguna circunstancia que tu paz, tu tranquilidad se pierdan, porque si lo haces, le estás dando el control a esas personas. Continúa tu camino, no te detengas en la puerta de entrada del vecino porque es un distractor. Todas las personas tenemos una misión diferente. Concéntrate en la tuya y no permitas que nadie se concentre en la tuya porque si no, te van a cambiar el plan. Vemos una carta muy bonita y muy simbólica en la que hay una comunicación con tu ser espiritual, que puede ser tú, puede ser el universo, puede ser Dios, la fuerza espiritual en la que creas, pero hay una certeza de triunfo, hay una certeza de éxito que nos indica la bondad que puede haber en el proyecto que estás emprendiendo, pero retomémonos a la carta anterior, que realmente está girando en tu entorno que te puede impedir progresar. Y es aquí donde tendríamos que entrar a analizar qué pasa en tu entorno. Nos aparece en esta posición el mediador y debes ser muy consciente con las decisiones que estás tomando para efectivamente evitar un conflicto. Somos energía, las energías a veces son complementarias, a veces son opuestas y a veces son neutrales. Tienes que saber identificarlas para evitar que surjan inconvenientes con las personas con las que estás interactuando, con las personas que no quieren que tú progreses y sobre todo impedir que los pensamientos de rabia o frustración que esto te genere pues invadan tu mente, porque lo único que harán es que la energía negativa de esas personas se impregne en ti. En efecto, es muy importante lo que te acabo de decir. Acá podemos observar que en efecto hay que tener cuidado. Hay engaños, seas que los estés generando tú con la falta de sinceridad o que no estés entendiendo realmente las intenciones de las personas. Cuando no tenemos claridad de la energía con las personas que nos comunicamos o cuando hablamos de más de nuestros proyectos, le estamos dando la posibilidad a nuestros enemigos o las personas que no nos quieren que nos ataquen y nos destruyan. Y vemos que hay una carta muy negativa, hay mucha desaveniencia, hay mucha dificultad, debes estar alerta porque tu entorno te quiere hacer saber de que estás en una situación positiva cuando realmente hay mucha negatividad, hay mucha envidia, hay mucha desaveniencia, hay muchos conflictos y te puedes ver en situaciones no muy agradables con personas que realmente no quieren tu bienestar. Debes tener mucho cuidado con esto porque las dificultades están a la vuelta del camino y los proyectos bondadosos o altruistas o del corazón que quieras emprender se podrían estancar si no sabes controlar o ponerle un límite a la situación. Acá también vemos una concordancia con la carta anterior. Ten cuidado con las tentaciones que te está ofreciendo el entorno. Hay intenciones aparentemente muy bonitas para ser reales.
colócalas en dudas. Date el tiempo de realizar o analizar las consecuencias de cada acción que tomes o de cada decisión que desarrolles, o con quién estás realmente estableciendo una amistad o una relación, porque hay mucha envidia, hay mucho engaño y realmente hay personas que se quieren aprovechar y una vez tengan el provecho se van a ir y te van a dejar en una serie de inconvenientes de los que te vas a lamentar. Por eso es muy importante aprender a determinar cuáles son las intenciones de las personas con las que te estás rodeando, porque hay mucha negatividad por parte de algún círculo que te rodea. Si sigues el consejo anterior, estarás protegido por parte del universo y tus proyectos estarán blindados. Es muy importante entonces que recurras a la protección espiritual, a la seguridad de tus actos, a la convicción de los mismos, a la certeza de que vas por el camino correcto y que no vas a estar perdiendo tu tiempo entrando en casas en las que no te han invitado, porque esto lo único que hará es que personas que se sientan invadidas en su espacio empiecen a desearte malas energías. Entonces, sigue tu camino, no te distraigas, evita las tentaciones y estarás protegido o protegida por parte del universo. Establece una conexión espiritual contigo mismo, contigo misma, sigue tu intuición, pero no te detengas a pensar qué es lo que puede suceder con personas que no quieren que progreses. Y efectivamente, cuando vemos lo general, cuando ya vemos el resumen de toda la lectura, vemos que tienes una cosecha pendiente que recoger, que los frutos de un trabajo del pasado se van a recoger y van a ser abundantes, y entonces podríamos decir que en efecto lo que te está generando la mala energía de lo que te hablé en este momento son personas que están sintiendo o están percibiendo que va a llegar algo muy grande a tu vida y están buscando la manera de aprovecharse de esa situación. Ten presente, porque lo que nos decíamos en la primera carta es muy importante, el elemento de la comunicación y la comprensión para poder entender cuál es el papel de las personas en nuestra vida y así evitarnos desengaños, malos entendidos o personas que están allí solamente porque ven la oportunidad de sacar una oportunidad. Sé muy prudente con lo que estás diciendo, con quién estás compartiendo tus proyectos, y de esta forma podrás evitarte situaciones que te pueden perjudicar. El poder de acción y el poder de sabiduría, como te lo dije, protegerán tu destino. Esas son las armas que el universo te están dando para poderte blindar de esas personas que quieren destruirte. Sé muy intuitivo o intuitiva, sé perspicaz, escucha con atención cada palabra que te llega. Recuerda que las palabras más bonitas a veces no son las más sinceras. Escucha un buen consejo, escucha a una persona que insistentemente te quiere provocar un cambio, porque esas personas que insistentemente te están invitando a que cambies el camino son las que tienes que derrotar, porque son esas personas las que quieren verte perjudicado o perjudicada para sacar ese provecho que vieron que podían sacar de ti. Si utilizas la fuerza y la fortaleza interior y la capacidad para comprender el mensaje, es decir, la inteligencia, podrás derrotar a esos adversarios silenciosos que no sabes que están ahí, pero que están ahí esperando a que des la oportunidad para que ellos ataquen y te destruyan desde lo que más te duele, desde lo que has trabajado. Aquí ya podemos ver con exactitud que realmente hay personas de tu entorno más cercano que son las que tienen más conocimiento de lo que está pasando en tu vida. Son personas que tienen mucho conocimiento sobre ti, que te han estudiado demasiado y en silencio guardan una ira, una rabia imperdonable hacia ti porque tú has logrado llegar a donde ellos querían lograr y no han podido llegar, y están esperando que fracases para que te sientas como ellos se sienten, pero cuando te encuentras con ellos te felicitan, te abrazan y en silencio están haciendo una estrategia muy negativa en tu contra. Debes tener mucho cuidado porque si no vas a fracasar
en todo aquello a lo que le has colocado tu esfuerzo. Recuerda que la vida es justa y que también es bondadosa. Tú puedes ser el mediador o mediadora de tu propio destino. Debes tener conciencia de las decisiones que estás emprendiendo. Aprende a decir no. A veces es complicado, pero también a veces es necesario. De hecho, la mejor decisión que podemos hacer en pro de nuestro bienestar es decirle no a situaciones que no nos convengan, porque muchas veces por simpatía, por amistad, por cercanía, por familia, aceptamos propuestas que realmente nos terminan afectando, nos terminan destruyendo. Entonces es muy importante tener mucho carácter a la hora de establecer una relación y con quién tener cuidado a la hora de conferir nuestros proyectos, porque si estos no se han materializado, habrán personas que esperen que no se materialicen. Es muy importante la prudencia en este momento de la vida. En efecto, pues podríamos decir a ciencia cierta que para responder a la pregunta de qué debes hacer para lograr ese proyecto que necesitas avanzar, lo más importante que debes tener en cuenta es ser prudente y reconocer las intenciones de las personas con las que te rodeas. Si eres consciente de ello, entonces podrás llegar a donde quieres llegar. Si desafortunadamente caes en la tentación, caes en la trampa, no sigues el consejo, no llegarás al lugar que quieres llegar y por el contrario, te estancarás por personas que tú creíste que estaban para ti y no era así, tú solamente estuviste para ellos. Ahora, miremos el complemento desde el tarot chino, donde se nos indica que toda respuesta está en tu interior. Ya tú eres muy consciente y desde hace mucho tiempo has venido sospechando lo que te está sucediendo. La sinceridad es muy importante en la vida. No te dé miedo a aceptar que todas las personas no son sinceras. No debes caer en un estado de negación. Da el primer paso. De no o aléjate de las personas que te tengas que alejar, así sean de tu simpatía, porque la deslealtad tiene un dolor muy muy grande y cuando hacemos cosas por personas que no nos valoran, terminamos nosotros siendo los que cargamos el peso del karma, la culpa o el remordimiento, o incluso nos empezamos a cuestionar de por qué nos hicieron eso cuando realmente nosotros nos portamos bien con esas personas. Atrévete a dar el primer paso. El poder de la confianza te llevará al éxito. Si miramos ahora el complemento desde el tarot astral, nos sale precisamente el avance. Deja de concentrarte en la necesidad o en la puerta de otras personas. Eso también te lo había dicho en el transcurso de la lectura. No puedes perder tu propio calor, tu propia luz tiene fuego propio. No dejes que este fuego se lo roben otras personas que todavía no han aprendido a brillar, que todavía no han aprendido a tener calor propio. Cada persona es responsable de su propia energía. Algunas son negativas, otras son positivas, otras son neutrales. Las personas que brillan y vibran en positivo son aquellas personas que han avanzado con perseverancia, que han avanzado con sensatez, que saben hacia dónde van, que saben hacia dónde tienen y que entienden de que todas las personas tienen un propósito diferente. Sigue el tuyo, no te rindas, porque si te rindes, entonces vas a retroceder todo lo que has ganado y lo vas a perder. Y finalmente, miraremos el decreto que te ayudará a afianzar lo anterior. Úsalo en este momento de tu vida y verás cómo diariamente empiezas a vibrar en positivo. Dice así: todo me llega, todo me sale. No lo olvides, todo me llega, todo me sale. Úsalo diariamente porque este decreto te ayudará a afianzar la confianza en ti mismo o en ti misma y lograr comprender cuál es el propósito positivo de tu existencia. No te condenes al dolor por personas que te quieren condenar al mismo. Sé feliz. Muchísimas gracias por tu presencia y ahora continuaremos entonces con la lectura para las personas que eligieron la opción número 3.
Tú eres el comandante o la comandante de tu destino. De ti depende que tus acciones y emociones estén equilibradas desde lo positivo. Recuerda que todas las personas tienen una razón de ser, de existir, por las cuales están aquí. Sé consciente de cuál es tu papel en la tierra. Sé consciente hacia dónde quieres ir. No te concentres viajando hacia las fronteras de otras personas. Dedícate a construir las tuyas propias. Dedícate a brillar con luz propia. Tienes toda la capacidad para poder brillar por ti mismo o por ti misma. Recuerda que estamos analizando la pregunta desde el ámbito del trabajo y qué se debe hacer para poder avanzar. En este punto de partida podríamos inicialmente entender de que lo primero que vas a necesitar en este recorrido será la confianza. Si no hay confianza en ti, el viaje será lento, se retrasará y los proyectos se verán estancados. Y como podemos ver en la siguiente carta, en la carta de la luna, efectivamente vemos que hay un eclipse a tu alrededor. Debes de buscar los medios para que ese eclipse termine pronto o para que la noche transcurra rápido y de esa manera puedas encontrar la luz del sol. Recuerda, si no sabes encontrar el lugar por donde sale el sol, perderás la orientación de tu destino. Seguirás viendo o seguirás ubicándote en una posición que no corresponde al momento o al lugar donde estás. Es hora de empezar a hacer una autorreflexión que te permita entender cuál es tu propósito en la tierra, y en este momento los bloqueos te están impidiendo reconocerte como un ser que piensa, como un ser que actúa, como un ser con inteligencia. Y la carta de la torre nos confirma y nos ratifica lo anterior. Hay una fuerza kármica que te impide resistirte a los cambios. Es importante que entiendas de que todos pasamos por etapas de destrucción y reconstrucción, que los ciclos son una constante en la vida, que así como hay luz, también hay oscuridad, que así como hay alegría, también hay tristeza, que así como reímos, también podemos llorar. Esos son experiencias de la vida. Aprender a controlar nuestras emociones nos ayudará a ser fuertes en los momentos en los que nuestro castillo se esté derrumbando. Cuando veamos que nuestro castillo se derrumba es porque sabemos que está la oportunidad para volverlo a construir de una forma mucho más bonita a como estaba antes. Es algo así como cuando organizamos nuestra casa y le cambiamos totalmente la ubicación a las cosas que hay en ella. Cuando cambiamos la disposición de las piezas, de los dos cuartos, todo cambia y todo genera una sensación diferente. Y aquí vemos que en efecto es necesario buscar la luz del sol, que casi como tuvimos una luna, el éxito también depende de nuestras acciones, que cuando somos capaces de tomar una acción que nos ayude a vibrar en positivo, pues estaremos en positivo, que si nos quedamos en frustración, estaremos en frustración. Atrévete entonces a cambiar el orden de las cosas, darle una organizada a tu casa, en este caso entendiendo tu casa como la mente, que es tu mayor centro de peligro. Cuando no controlamos nuestros pensamientos más ansiosos, caemos en desesperación, pero cuando lo logramos controlar, caemos en positivismo, que es lo que nos está afirmando la carta del sol. Empezar a brillar con luz propia, a empezar a controlar nuestras emociones y saber encontrar el rumbo de nuestra existencia para no caer en estados de tristeza como lo veíamos en la luna. El pasado nos debe llevar a matar esos pensamientos tristes. Si continuamos con ellos, pues no podremos brillar como lo veíamos en la carta del sol. La carta del sol aparecía en la posición de la pregunta y la carta de la emperatriz nos aparece en la posición del pasado. Entonces miremos esta correlación y podemos afirmar que qué necesitas para poder avanzar, en este caso en el ámbito del trabajo, es aprender a entender de que no nos podemos resistir a los cambios, que si realmente queremos evolucionar, la fuerza del karma te hará sentir y te hará aprender que hasta que no aprendas la lección te seguirá ocurriendo lo mismo. No te puedes rehusar a vivir, porque entre más te rehuses de la realidad, esta más va a doler, más te va a afectar. Por eso es muy importante aprender a comprender lo que no sucede.
En este orden de ideas, la vida le da a cada quien lo que se merece y lo que se merece es el resultado de los actos. ¿Quieres entender por qué estás pasando por la situación actual? Porque precisamente tenemos que comprender de que si bien interactuamos con otras personas y que hay personas que nos hacen daño, gran parte de lo que nos sucede es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros decidimos cómo actuar, cuando nosotros decidimos cómo vestirnos, cómo reaccionar, hacia dónde ir, estamos tomando una decisión y esa decisión genera consecuencias, tanto positivas como negativas. De la manera en que nosotros establecemos nuestras acciones y controlamos nuestras emociones, estamos controlando el karma. Pero cuando somos irracionales y cuando no entendemos lo que nos está sucediendo, caemos en esa desestabilización que veíamos en la carta de la torre. Es muy interesante lo que estamos viendo en la posición del futuro. Enamórate de tu propio destino. Si la articuláramos con la primera carta, con la carta del mundo, podríamos entender de que una vez te entregues a la causa de tu propia existencia, podrás salir de ese ciclo de recesión e incertidumbre por el que estás pasando. Entonces, para empezar a responder la pregunta de qué debes hacer para poder avanzar desde la perspectiva de esta opción, debemos entonces empezar por trabajar nuestro interior, nuestra confianza y creer que somos nosotros los arquitectos de nuestro destino, que si permitimos que otros nos hagan el diseño, vamos a estar viviendo en algo que no buscamos, que no era de nuestro interés, que no se hizo a nuestro gusto ni a nuestra necesidad. En este orden de ideas es muy importante que seas objetivo o objetiva con lo que estás viviendo. Como te decía hace un momento, a aprender a reconocer qué situaciones por las que estás pasando son resultados de tus actos y cuáles son producto de haber caído o convivido o interactuado con otras personas. Todo esto te permitirá establecer un balance y un equilibrio entre razón y emoción y así poder deducir lo positivo y negativo que cada experiencia te ha dejado o determinado en tu vida. No es necesario que te quedes y te aferres al dolor, es necesario que aprendas de él, que sueltes y que entiendas de que la vida es un proceso, de que así como empezamos, también en algún momento tendremos que terminar. Si no entendemos esto, el karma seguirá actuando como viene actuando hasta el momento. En concordancia con lo anterior, tenemos que aprender a mirar y analizar el pasado de una forma diferente a como lo estamos actuando. A veces, cuando lo miramos con dolor, con tristeza, con nostalgia, lo único que estamos haciendo es aferrarnos a algo que ya no está. Pero cuando lo miramos con madurez, con tranquilidad, con serenidad, sin que duela, sin que nos llame, sin que nos genere algún tipo de emoción negativa, entonces estamos entendiendo de que ya hemos empezado un proceso de evolución del que nadie nos podrá detener. Pero cuando nos concentramos exclusivamente en lo negativo, en lo malo que nos pasó, lo único que estamos es vibrando en negativo y haciendo de que ese eclipse, esa luna que veíamos en la segunda carta, pues se siga atenuando y que la noche no tenga fin. En términos de tarot, no hay nada más después del 10. Quiere decir que si bien en este momento no tienes esperanza de que ves que el karma te está dando con mucha dureza, con mucha frialdad, debes empezar a confiar porque nuevamente la cuenta empezará desde cero. Esto significa de que el ciclo está terminando, de que hay esperanza para volverlo a transformar. Recuerda, una vez vuelvas a empezar, empieza desde positivo. No comiences desde lo que estás viviendo ahora porque entonces la cuenta del 1 al 10 volverá a ser dolorosa, volverá a ser frustrante. Una vez vuelvas al 1, que es el próximo paso en el que la rueda va a girar, entonces comienza a vibrar en positivo, trabaja en positivo, siente en positivo y verás cómo tu vida empieza a trabajar en positivo. Y por eso es muy importante, para terminar con la última carta, que tengas en cuenta la preparación. Aquí vemos que efectivamente pues, estarás en estado 10 y que no irás al estado 1, es decir, a la primera carta, hasta
que no estés 100% preparado o preparada para aprender la lección. Si quieres volver a empezar desde cero, desde el punto inicial, desde la situación en la que estás viviendo en este momento, lo único que harás es hacerte mucho daño. Debes aprender a prepararte al cambio que viene. Se aproxima un cambio y ese cambio radica en tu mente. Si no te preparas, entonces volverás a entrar en un ciclo de 10 posiciones que se demorará y que hará que el karma sea mucho más doloroso. Prepárate al cambio, está próximo. Ahora comenzaremos entonces a hacer un contraste entre esta situación y las primeras cartas. Recuerda que tú eres el comandante o la comandante de tu destino. Si te preparas para afrontar tu meta, llegarás sin ningún problema a tu objetivo. Recuerda, si no hay preparación, por más proyectos que tengas, por más voluntad que tengas, por más intuición que tengas, no lograrás llegar al resultado que estás esperando. Es muy importante que desde ya empieces a trabajar la mente para obtener el resultado que esperas. De esta manera podrás salir de ese estado kármico del que tanto has esperado salir, pero que te tiene en un estado de eclipse, como lo veíamos en la carta de la luna, y que hace que al contrastarla con la carta del 10 sintamos de que no hay esperanza, pero realmente sabemos de que la noche está llegando a su final y que una vez llegue el final de la noche, sabemos que inicia el amanecer. Y ahí está la esperanza del cambio para que cuando llegue el día y esté en su mayor apogeo, lo puedas vivir con vibración positiva. No te desanimes. Todo hace parte de una experiencia. Si volvemos al pasado y encontramos en él lo que necesitamos para aplicarlo en el futuro, nuestra vida será mucho mejor. Es importante entonces que cuando hagamos ese viaje por el camino de los recuerdos, lo recorramos con total tranquilidad, que las espinas u obstáculos que hay en él no nos toquen, no nos hieran, no nos afecten y que podamos ir exclusivamente a ese tesoro que hay allí escondido, que es lo que necesitamos para que nuestro presente se transforme. A veces es necesario devolvernos, encontrar un punto de partida y volver a empezar desde allí para que todo llegue a donde queremos llegar y podamos encontrarnos con más tranquilidad. Si comienzas el camino al finalizar de la noche, cuando empiece el amanecer, tendrás todo un camino abonado para que cuando el día esté en su mayor apogeo puedas descansar y puedas decir que terminaste lo que querías terminar y que nuevamente la noche no te sorprenda desde el fracaso, sino esta vez que te puedas acostar con el éxito. Si miramos la relación pasado y futuro, entonces estamos viendo un pasado que está reinado por la incertidumbre, mientras que vemos un futuro en el que está gobernado por la felicidad, por la bondad, por el amor. Entonces utiliza toda esa capacidad o esa sensación que hay en tu interior de que todo puede mejorar para empezar a transformar desde ya. Recuerda la carta del tigre, estamos al final de un ciclo. Si empiezas a terminar ese ciclo y empezar a vibrar en positivo para cuando llegue el otro, podrás derrotar ese estado de opacidad, de ocaso en el que te sientes sometido o sometida y crees que realmente no puedes controlar o que no está hecho para ti este reto que te está colocando la existencia. Recuerda, la vida es justa, te da lo que te merece y lo que te mereces es el resultado de tus actos. Si actúas en positivo sin hacerle daño a los demás, tendrás un resultado en positivo. Si vibras en negativo, tendrás un resultado en negativo y deberás volver a empezar todo un proceso de escalamiento o de ciclos negativos hasta nuevamente volver a empezar porque no aprovechaste la oportunidad. Recuerda, próximamente la rueda empieza a girar. No desperdicies la oportunidad para que puedas entrar en esa etapa que quieres entrar. Ahora
Miraremos los complementos e iniciaremos con lo que nos indica el tarot chino, que efectivamente es concordante con lo anterior. Es necesario que relajes tu mente, que disfrutes tu realidad, que no te rehuses. Recuerda lo que te decía del karma. Entre más te rehuses a la realidad, más dura te va a doler. Aprende a disfrutar lo bueno y lo malo de la existencia, porque todo ello deja una lección. Sea agradecido o agradecida con lo que la vida te da. Todo tiene una razón de ser. En algún momento el ciclo negativo cerrará, pero tenemos que prepararnos para que llegue. Entonces concentrémonos en el presente, identifiquemos en el presente lo que debemos transformar, tomemos la iniciativa de transformarlo para que empecemos a vibrar en positivo, ser alegres con lo que tenemos, ser agradecidos con lo que tenemos y empezaremos a notar cómo nuestra vida empieza a transformarse y empieza a entrar en un camino de abundancia y prosperidad que no esperábamos que llegara. Ahora miraremos el complemento desde el tarot astral. Como te lo indiqué en el recorrido de la lectura, aquí podemos ver una articulación de todo lo que te dije. Es necesario soltar. Todos hemos sido un ocaso en la vida de otras personas y otras personas han sido un ocaso en la existencia nuestra. Por eso es importante aprender, pero no quedarse con el dolor, porque si nos quedamos con el dolor no estaremos rechazando el aprendizaje que éste nos dejó. Todo en la vida tiene una razón de ser. Si utilizamos lo que aprendemos para construir nuestro destino será cada vez mucho más sólido, será cada vez mucho más fuerte y nada ni nadie lo podrá destruir, porque lo estaremos diseñando desde nuestro plan, desde nuestro propio diseño, porque somos el arquitecto de nuestro propio destino. Y para terminar, miraremos el decreto que puedes empezar a pronunciar a partir de hoy para que esto se materialice y se haga realidad. El decreto dice así: soy un imán de milagros, tengo una vida maravillosa y decido rodearme de lo que me hace feliz. Soy un imán de milagros, tengo una vida maravillosa y decido rodearme de lo que me hace feliz. Utilízalo de aquí en adelante y siempre que estés en una situación de negatividad. Cuando empieces a practicarlo y creer que esta afirmación es poderosa, realmente comenzarás a sentir que tu vida empezará a vibrar en positivo. Todo lo que hagas en pro de tu armonía, de tu felicidad, en efecto te llevará a vibrar en positivo. No importa la oración, lo que importa es el medio que llegues para llegar a la conexión espiritual y la confianza contigo mismo o contigo misma. Sé feliz, no dudes en ser feliz. Realiza una intención que te lleve al cambio, pero no te estanques por algo que realmente sigue siendo incertidumbre. Derrota tu mente. Tu mente a veces te puede convertir en tu peor enemigo. Y bien, este fue el mensaje de Tarot Psicológico para hoy, para que inicies y termines tu día de forma positiva. Que el universo o la fuerza espiritual en la que creas te envíe una bendición en este día.